Viajar con un coche eléctrico durante varias horas, recorrer largos trayectos, hoy en día, ¿es realmente posible? ¿O quizá todavía es un dolor de cabeza, un problema constante, te da pereza? Pues el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a aclarar algunos mitos sumamente interesantes, pero lo vamos a aclarar con experiencia real, lo vamos a aclarar con datos, como a nosotros nos gusta. Vamos a desmitificar muchas cosas de ellas y vamos a dejar de lado los dramatismos. Este video debería llamarse Cero Dramatismos. Al final vamos a hacer un análisis entre viajar en coche eléctrico versus viajar en un coche a combustión. Y finalmente, que gane el mejor. Así que bienvenido, bienvenida a este video donde vamos a hablar de los mitos más comunes de viajar trayectos largos en un coche eléctrico. Mito número 1, el más clásico de todos. El coche eléctrico no sirve para viajes largos. ¿Has escuchado frases como, por ejemplo, es que con el coche eléctrico te vas a quedar tirado? Es que con el coche eléctrico tienes que cargar por 12 horas. Debes hacer paradas de 12 horas solamente para cargar. O aquel otro que dice, es que cuando vas en un coche eléctrico y si cae nieve, te vas a congelar. Bueno, entre muchos otros, los clásicos del club de personas que nunca han tenido en su vida un coche eléctrico, pero opinan como si fueran el mismísimo Elon Musk. Lo cierto es que el día de hoy es posible viajar en coches eléctricos. ¿Que requieres una planificación? Sí requieres una planificación, pero ni siquiera tienes que hacerla tú, porque el mismo coche con su ordenador a bordo te va a decir exactamente dónde debes parar y cuánto tiempo debes parar. Así que cero dramas. Hoy en día tú puedes recorrer tranquilamente en eléctrico países como Portugal, España, Francia, Italia, y te hablo desde la experiencia, porque yo mismo lo he hecho, y no solamente con coches Tesla, sino con algunos de otras marcas. Y pues es perfectamente posible sin ningún drama. Vamos que si lo haces en un coche a combustión, también tendrás que parar, a menos que quieras quedarte sin lumbar, que no creo que sea el caso. Pero parar es parte normal del proceso de un viaje, y sea en un eléctrico o sea en uno a combustión, igual lo debes hacer. Primer mito, pues que lo dejamos sumamente claro. Vamos con el siguiente. Mito número 2. Tiempos reales de viaje. Vamos a aclararlo con números, con mi propia experiencia, con cosas que yo mismo he realizado. Por ejemplo, hablemos de un Madrid-Barcelona, 620 kilómetros aproximadamente. ¿Cuánto te vas a demorar con un coche a combustión? Pues más o menos unas 6 horas, y a eso hay que sumarle aproximadamente unos 10 minutos de alguna parada rápida. En total, hablamos de 6 horas, 10 minutos aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa con un coche eléctrico? También debes hacer una parada, pero esa parada va a ser una parada de recarga. Esta recarga va a tomar probablemente, dependiendo del coche y del modelo, entre unos 15 y 25 minutos. ¿Qué es lo que sucede? Las 6 horas le sumamos 15 o 25 minutos y tendremos, en el peor de los casos, 6 horas 25 minutos. ¿Cuánto te demoraste más en el eléctrico respecto al combustión? Pues te demoraste unos 15 minutos más. Y eso tomando en cuenta que en el de combustión paras 10 minutos por reloj, ni más ni menos, y sales corriendo. Para mí esto realmente no es una parada que me quite tiempo, es una pausa en mi viaje que le añade calidad de viaje, que al final del día se traduce en calidad de vida. Hacer las cosas de manera pausada y tranquila siempre es bueno para tu salud. Pero no solamente eso, este es un ejemplo puntual, pero pongamos ejemplos diferentes. Un Madrid hacia Galicia, hacia Asturias, o hacia ciudades como Lisboa, o hacia el sur, hacia ciudades como quizá Valencia, Málaga, en fin. En todos estos casos, la distancia en kilómetros nos va a pedir al menos una parada. Y el escenario es el mismo, una parada de entre unos 15, 20, 25 minutos. Al final, la diferencia en el tramo total va a ser únicamente de unos 10 a 15 minutos.
Eso sí, siempre y cuando, si tú eres de los apurados y vas en un coche a combustión, no te tomes más de 10 minutos, porque si no, el eléctrico te va a ganar. Pero si quieres que te dé un sano consejo, no te tomes la vida tan deprisa. Es mejor hacer las pausas cuando tengas que hacerlo, disfrutar de tu viaje, disfrutar de tu vida y simplemente vivir. Vivir sin prisa es lo mejor. Tercer mito, costo real de un viaje. Mucha gente piensa que realmente no ahorras mucho dinero cuando viajas en eléctrico. Y lo cierto es que aquí, sinceramente, no hay debate. El combustión no tiene nada que hacer, pierde por goleada. Y lo vamos a demostrar con datos. Para ello vamos a tomar el ejemplo de un tramo, de un recorrido de 1000 kilómetros. ¿Qué es lo que sucede cuando recorremos 1000 kilómetros? El coche a combustión, pues vamos a poner un gasto promedio bajo, relativamente bajo, entre 6 y 7 litros a los 100. Pongamos 6.5 litros. Para recorrer 1000 kilómetros serán 65 litros. Si ponemos un coste promedio de 1,60 euros cada litro, pues tendremos que al final has gastado alrededor de 104 euros en recorrer 1000 kilómetros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede con un eléctrico? Un eléctrico usualmente sale cargado de casa. En casa, los precios oscilan entre 8 céntimos, 10 céntimos, 12 céntimos. Depende mucho del tipo de tarifa que tú tengas. Nosotros tenemos la de Octopus, que te vamos a dejar información acá abajo, que nos queda a 7 céntimos del kilovatio hora. Pero vamos a poner una media entre 10 y 12. Diríamos que la carga en casa, la carga completa en casa, te saldría más o menos de entre 6 y 10 euros. Ahora, vas a tener que parar en la mitad del camino. Por supuesto, si vas a recorrer 1000 kilómetros, tienes que parar a mitad del camino. Esa carga adicional a mitad del camino, pues definitivamente te saldrá aproximadamente entre unos 18, 20, 25 euros, dependiendo del lugar donde tú cargues. En total, 30 euros para recorrer 1000 kilómetros aproximadamente. 30 euros versus 104 euros, definitivamente, pues allí están los números. Y cuando hay números, los datos son sumamente claros. Recorrer, ya sea en tu ciudad o hacer un viaje en eléctrico, definitivamente es mucho más barato. Ojo, y no estoy hablando de un recorrido por tramos, no, estoy hablando de 1000 kilómetros de recorrido. Definitivamente no hay manera de que el coche a combustión compita con el eléctrico en costos. Y eso que no te estoy hablando de mantenimiento, aceites, bueno, en fin, filtros y tanta cosa, bandas y tanta cosa que hay que cambiarle a un coche a combustión, que en el eléctrico definitivamente no lo haces. Así que los ahorros son mucho más grandes que este pequeño ejemplo que te acabo de poner. Ahora hablemos de cosas que no salen en los números. La comodidad al viajar. Y es que viajar en un eléctrico realmente es otra liga. La suavidad, el silencio de marcha, la comodidad, asistencias a la conducción como piloto automático muy avanzados, entre muchas otras cosas, como por ejemplo la aceleración instantánea para adelantar, son cosas que definitivamente difícilmente vas a encontrar en un coche a combustión. Y estas cosas marcan la diferencia. Hace que tu viaje realmente sea muchísimo más confortable en un coche eléctrico comparado con un coche a combustión. Estas cosas hacen que disfrutes aún mucho más de viajar. Yo hace tiempo compartí un viaje que hice de Madrid a Huelva y también otro viaje que hice de Madrid a Jaca, ida y vuelta en un solo día. Y les contaba que realmente estaba asombrado de la comodidad y que llegaba tan tranquilo, tan cómodo y tan relajado como si hubiera manejado apenas una hora, cuando venía de manejar aproximadamente unas 12 horas. Definitivamente no hay punto de comparación de la comodidad que te da un coche eléctrico versus un coche a combustión. Y lo mejor de todo, llegas limpio, sin el olor típico a gasolina, que algunos
le llaman aroma. Yo le llamo perfume de 1970. Así es. Entonces, evoluciona y siente la comodidad de un eléctrico, realmente te va a encantar. Quinto, si hace mucho calor, si hace mucho frío y cae nieve, o si hay mucha congestión vehicular, te vas a quedar atrapado sin batería y vas a morir congelado. Eso es un mito clásico y seamos sinceros, yo creo que a nadie le ha pasado, pero a todo mundo le gusta hablar como si hubiera sido su propia experiencia. Lo cierto es que, evidentemente, los sistemas de calefacción de un coche eléctrico consumen energía de la batería, pero esa energía consumida nunca va a ser extremadamente alta como para quedarte tirado. Que la batería se acaba, por supuesto que se acaba. Al igual que en un coche a combustión, el depósito se puede quedar sin combustible. Pasa lo mismo, pero ¿cuántos hablan de los coches a combustión que se quedan tirados en la carretera? Nadie, pero de los eléctricos, todos. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando algo llega a romper el mercado y a romper tus esquemas mentales, entonces es noticia. Lo cierto es que quiero mostrarte para terminar esta parte de acá, por ejemplo, ahora cuánto vamos recorriendo con Sharky. Estamos en otoño, pero esto más parece ya invierno. Tú ves que hace un buen sol, pero las temperaturas de estos días han estado muy bajas, aproximadamente unos 2-3 grados. ¿Y qué es lo que sucede? Pues hemos utilizado la calefacción, evidentemente. Entonces, vamos a ver qué porcentaje de batería se ha ido en la conducción y qué porcentaje de batería se ha ido en la calefacción, para que tú te des cuenta que realmente el consumo es mínimo, muy pequeño y que no hay por qué tener ningún miedo en absoluto. Perfecto, vamos ahora hasta adentro donde está Sharky, la pantalla, aquí está, y allí tú puedes observar perfectamente como dice, hemos consumido en este recorrido 30.9%, ¿sí? Digamos que 31%. De este 31%, ¿cuánto se ha ido en la conducción? Como tú puedes observar acá, prácticamente 27% en la conducción. ¿Cuánto se ha ido en la climatización? 0.8%, ni siquiera un 1% de todo lo que hemos gastado. De esa manera, tú te puedes dar cuenta que sí, la climatización evidentemente consume, pero no es un consumo que deba asustarte en absoluto. Y tampoco es un consumo que realmente haga que te vayas a quedar tirado o que tu coche definitivamente estando con el 80% de batería porque cayó nieve, te vas a quedar con el 0% de un momento a otro. Deja de creer esos mitos absurdos que lo dicen solamente, como te dije antes, la gente que en su vida ha manejado un coche eléctrico. Sexto, la infraestructura de carga es completamente limitada. No hay una mentira más grande que esa. Y es que la gente que piensa que la infraestructura de carga es completamente limitada es porque se quedó allá hace unos 4 años atrás. Sí es cierto, cuando empezó a desplegarse esta nueva tecnología por toda Europa, pues evidentemente la infraestructura de carga era limitada. Pero hoy en día hemos llegado al punto ya en el que tenemos cargadores en todos los lados de las autovías, y no se diga dentro de la ciudad, en todos los centros comerciales, en las vías, en diferentes lugares tú tienes cargadores para coches eléctricos. Ahora mismo lo que voy a hacer es que te voy a poner un mapa para que tú puedas observar únicamente la infraestructura de Tesla, que ojo, no es la única, es la que primero se desplegó y con más fuerza, pero no es la única. Solamente Tesla tiene una cantidad increíble de supercargadores alrededor de toda Europa. Así que puedes recorrer toda Europa en un coche eléctrico sin ningún problema, ya cero preocupaciones. Pero no solamente eso, sino que depende del coche que tú tengas, seguramente tendrás una tarjeta que simplemente te permita llegar, conectar, mostrar la tarjeta y que el coche empiece a cargar. En los coches Tesla es un poco más sencillo. ¿Por qué? Por la integración que tienen con sus propios cargadores. Es simplemente cuestión de llegar, enchufar y listo. No te preocupas absolutamente de nada más. Así es como funcionan los coches Tesla. Ya lo sabes,
Ya no tienes que preocuparte por infraestructura de carga. Yo definitivamente viajo mucho por diferentes países y lugares de Europa y desde hace mucho tiempo atrás ya dejé de preocuparme por ¿y habrán cargadores en la vía? Porque en todas, absolutamente en todas, ahora tienes muy buena infraestructura de carga. Sin embargo, los coches Tesla, por ejemplo, y también los de otras marcas, tienen cargadores que, si es que tuvieras una emergencia, tú puedes llegar, por ejemplo, a un hotel y enchufarlo directamente al toma corriente. No necesitas un cargador grande, en caso de emergencia, te lo estoy diciendo. Pero que, vamos, realmente no lo vas a necesitar, porque la infraestructura hoy en día te da tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo mejor para los viajes largos? Vamos evaluando punto a punto conforme todo lo que hemos visto en este video. Si quieres gastar menos, gana el eléctrico. Si quieres comodidad en tu viaje, gana el eléctrico. Si quieres mejor rendimiento, gana el eléctrico. Y si es que quieres viajar en silencio y disfrutar, gana el eléctrico. Pero si eres de esos apurados que no quieren parar más de 10 minutos para llegar cuanto antes a su destino, entonces probablemente te convenga uno a combustión. Pero ese probablemente será el 0.1% de las personas que realizamos viaje. Porque a la gran mayoría de seres humanos hoy en día nos gusta disfrutar de la vida, disfrutar de un viaje, sobre todo en uno de estos coches que realmente sí que se va cómodo. Esa sería la evaluación final de este video. Si te ha gustado este video y esta comparativa realmente objetiva, cero drama y sin humo, entonces dale un like a este video. Si es que quieres conocer más sobre movilidad eléctrica, sobre coches eléctricos, sobre nuestros viajes a través de España, de Europa o la vida nómada digital, entonces suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna duda, comentario, sugerencia, déjalo acá abajo. Todos son bien recibidos, inclusive las críticas constructivas. Siempre y cuando sean con respeto, respondemos siempre de la misma manera. Para nosotros ha sido un gusto compartir este video junto a ti y espero pronto nos veamos en una autopista, en una autovía. Eso sí, en silencio, manejando un eléctrico.